en C5N este hombre que es músico, cantante, se llama Cristian Aldana, líder del Otro Yo, va a seguir detenido. En las últimas horas se supo que fue detenido por orden del juzgado de instrucción número 17 a cargo de Roberto Oscar Ponce, sospechado de abusar sexualmente de al menos 7 jóvenes. Los delitos que le imputan son gravísimos: abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal, en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autor, reiterado en 7 casos. En su momento fue noticia la denuncia que la primera de las víctimas plasmó primero a través de las redes sociales, o que hizo visible, cuando en realidad yo lo había denunciado judicialmente, y después en la Fiscalía de Violencia de Género se sumaron 6 denuncias más. ¿Por qué es importante esta resolución? A él lo detuvieron ayer. Ayer lo indagaron, no sabemos si declaró o no, pero el juez, y podemos mostrar si querés la resolución que acaba de firmar, se acaba de expedir porque la defensa de Cristian Aldana había pedido la excarcelación. Y el juez dice: no pueden obviarse las graves características de los hechos, ahí vemos el fallo, atribuidos al imputado, dado que sabiendo de su condición de ídolo musical de las víctimas menores de edad y en aprovechamiento de la adoración que éstas le dispensaban, como así también de su inmadurez sexual, la forzó a mantener relaciones sexuales con él en forma violenta e intempestiva, accediéndolas carnalmente. Además, por su influencia sobre las niñas, logró manipularlas para que participaran de orgías sexuales que él mismo organizaba. Es el fallo del juez, gravísimo lo que está relatando. Con otras menores de edad, como así también las incitó a incorporar a otras niñas a dichas prácticas. En todos los casos pesquisados se denota la ausencia total de consideración a la minoridad de las víctimas, también un claro desprecio al género femenino e incluso una falta total de respeto a la noción más elemental de la dignidad humana. Y cierra el fallo, donde le rechazan la excarcelación. En tales condiciones entiendo que se encuentra configurado el riesgo de fuga, previsto por el artículo 280 del ordenamiento adjetivo, sin que se advierta la posibilidad de que sea neutralizado por una medida de menor injerencia, atendiendo a las razones que se han desarrollado. Gravísimo lo que Tremendo, escribió. Gravísimo lo que escribió. Para las personas que son mayores y no saben, El Otro Yo es una banda muy importante. Una banda muy importante del rock argentino, no es una más, es una de las más importantes. Eso por un lado. Por otro lado, usted va a recordar el exabrupto de Gustavo Cordera, no hace tanto tiempo, que fue una de las noticias del año, por lo menos una de las noticias impactantes del año. Bueno, estaba hablando del caso Aldana. Se disparó lo que dijo Cordera justamente a partir de una pregunta vinculada a Aldana. Y cuando hubo una marcha en su contra en la ciudad de Buenos Aires, de algunas de las menores, sus amigas y familiares, se presentó en la marcha Aldana disfrazado de monja y fue fotografiado en esa situación. Por supuesto que él nunca asumió responsabilidad alguna sobre los hechos, o por lo menos no interpretaba que se tratara de un delito. Pero es un hombre importante dentro de la cultura del rock argentino, Cristian Aldana. Sí, es muy interesante el desarrollo, la valoración que hace el juez. Primero respecto a la imputación y después porque entiende que hay peligro de fuga. Pero cuando describe el hecho, nosotros conocimos la denuncia pública de una de las víctimas, después se sumaron 6 más en la Fiscalía de Género de la doctora Karina Laboceta, pero quiero repasar, y si podemos subrayar, le pido a la productora, los elementos más fuertes de la imputación que hasta ahora no conocíamos. El juez dice: no pueden obviarse las graves características de los hechos atribuidos al imputado, dado que sabiendo de su condición de ídolo musical de las víctimas menores de edad y en aprovechamiento de la adoración que éstas le dispensaban, como así también de su inmadurez sexual, la forzó a mantener relaciones sexuales con él en forma violenta e intempestiva. Es fundamental esto que dice. Se aprovecha exactamente, dice el juez Ponce, Aldana, de su condición de ídolo de sus propias víctimas. Se aprovecha de la inmadurez sexual, la mayoría menores de edad, y las abusa sexualmente en forma violenta. Describe la secuencia que vamos a omitir y termina diciendo: y además las manipula para que participen de orgías sexuales que él mismo organizaba con otros menores, como así también las incitó a incorporar a otras niñas
a dichas prácticas. Odio al género femenino. Todo dicho por el juez de la causa es de este momento la resolución. Con este caso y en vivo trabaja en el móvil Claudia Salto. Denuncias que en su momento quedaron en la nada y un movimiento, vale remarcar, el de Ni Una Menos, que dio la valentía a muchas de las mujeres a unirse justamente para pedir la detención de Cristian Aldana. La primera que realiza la denuncia fue su exnovia, estamos hablando de Carolina, y es ella a quien tenemos aquí a nuestro lado, que allá por el 2010 hizo sus denuncias, pero nadie le tomó la palabra, ¿no? Quedó como en la nada en ese momento. Sí, antes que nada, disculpa, quería agradecer a todo el movimiento de mujeres en luchas y a todo el movimiento en contra de los abusos, las violencias, el abuso sexual, la pedofilia. Es mucho el agradecimiento que siento en este momento. No había escuchado lo que había dicho el juez Ponce. Estoy temblando, no puedo creer que este día llegó. Fueron muchos años de dolor, de silencio, de tristeza, de sentir suciedad, de sentirnos locas, de amenazas, de perseguimiento. Realmente le agradezco con todo mi corazón y les doy el mensaje a todas las compañeras de que se puede, y de que estos enfermos psicópatas tienen que estar en la cárcel porque son un peligro latente para la sociedad. Así que quería arrancar con eso porque me emociona mucho, me toca las vértebras, las vísceras. Esto es muy fuerte para mí, para mi historia. En el 2010 yo hice las primeras 3 denuncias, primero en la comisaría de Morón, de la antimujer, y luego en una de Cava, donde la verdad es que no recibí un buen trato y me fui del país a viajar con un dolor muy grande, ¿no? De haber expuesto mi historia y de que él, con una artimaña muy fácil de decir que era una despechada y una loca, haya disuelto todo y que la justicia no me haya hecho caso para nada en ese momento. Así que por eso agradezco tanto al movimiento, porque si hoy esto se está moviendo y todas las compañeras están denunciando, son 10 denuncias penales las que tiene Cristian Aldana hoy. Fueron 7 y hace unos 3 meses aproximadamente se sumaron 3 más. Son 10 denuncias penales, más de 60 testimonios. No solo del país, hay testimonios de México, de Estados Unidos, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Testimonios desgarradores, testimonios horribles. No fue nada grato todo lo que vivimos. Tuvimos una historia muy horrenda al lado de este psicópata perverso, sádico, manipulador, golpeador. Me ha contagiado en su momento una enfermedad sexual. Yo tenía 15 años, 16, me contagió una hepatitis B que gracias a la vida me la curé y no quedé crónica. Pero hubieron otras chicas que quedaron crónicas. Entonces, realmente es un logro muy grande que esta persona esté presa y que se dé la condena que se merece, que es una condena perpetua, porque es un peligro. Él y toda la red de corrupción de menores que significa el otro yo, porque nunca actuó solo, nunca. Siempre se manejó con una red de todo un séquito de personas a su alrededor, de músicos, de todas las personas que trabajan en una banda, para captar a esas menores, para inducirlas, para manipularlas, a estar con él o mismo con esas otras personas. No estaba solo, era una red de corrupción de menores. Entonces es muy importante que el otro yo deje de tocar en vivo, porque así fue como nos captó a nosotras y así es como captura niñas, 13, 14, 15, 16 años, éramos niñas inocentes que creímos en su palabra y que nos educó y nos configuró la mente haciéndonos creer que eso era el amor y la libertad y que eso estaba bien. Y nos costó muchísimo, muchísimo crear vínculos sanos, crear vínculos amorosos y dejar de sentir ese odio y ese asco por nuestro cuerpo que sentimos durante años. Así que estoy muy agradecida por el espacio y también muy agradecida con el movimiento, porque esto es ya no callarse más, esto ya no nos callamos más. Carolina. Antes de que los deje en comunicación, sí, dale.
vale remarcar lo que decía justamente Carolina, que gracias a este movimiento y repetimos, ni una menos, con la líder, ¿no?, por así decirlo, de Marcela Ojeda, una periodista que dijo, bueno, basta, están matando a las mujeres, vamos a hacer algo al respecto, movilicémonos, y llamó a toda la sociedad para que se movilice, dado a que este movimiento surgió en la sociedad y se hizo muy presente, ya las denuncias que había hecho Carolina no quedaron en la nada, y se sumaron más compañeras, más chicas a denunciarlo. Por eso vale remarcarlo y por eso Carolina quería hacer un apartado sobre esto. Ahora los dejo en comunicación. Gracias. Carolina, ¿qué edad tenías vos y qué edad tenía Aldana cuando se conocieron y en qué circunstancias? Yo tenía 13 años, fuimos con todos nuestros compañeros del 9º grado a ver al otro yo en Aedo. Nada, nos llevaron obviamente nuestros familiares, nos fueron a buscar, pero hubo un momento en el que terminó el recital y nosotros nos quedamos en lo que era como la parte del sonido, y las personas que laburaban con él, sonido, stage, luces, nos propusieron de conocer al cantante. No a mí sola, éramos varias. Obviamente que dijimos que sí, estábamos eufóricas, emocionadas, era nuestro ídolo. Así que accedimos, nos acercaron al camarín, él salió, nos saludó, nos firmó unos cuadernos, unos CDs, todas lloramos, toda la secuencia de idolatrar ciegamente a alguien con esas edades, y bueno, y ahí quedó. A las semanas recibo un mail de su cuenta cristiana@besótico, si mal no recuerdo, diciéndome de que le había parecido una chica muy especial y que le gustaría tener una conversación conmigo, que lo llame Besótico, pero que no le diga nada a nadie para resguardar ese espacio especial que era nuestra charla. Así que se lo conté solamente a mi amiga del momento, que tenía mi misma edad, y empezamos a hablar por teléfono. Y esas conversaciones duraron unos meses y nos vimos por primera vez cuando yo tenía 14 años. Él me manipulaba en todo sentido, me explicaba cómo mentir, qué decirle a mi madre, qué no decirle, cómo viajar. Imagínate, yo no me había ni tomado un tren, yo vivía en el oeste, en Capital. Bueno, nada, eso, fui a verlo, y en la primera vez, y lo digo con un dolor, pero también con una fuerza de sacar toda esa basura adentro, porque no me pertenece y jamás me perteneció. En la primera vez que hubo relaciones sexuales hubo una situación de violación, donde obviamente fue absolutamente manipulada y haciéndome creer que las relaciones sexuales eran así y que las relaciones eran así. Imagínate que yo estuve muy dolorida físicamente, pero me lo mostraba de una forma de que eso era normal, de que eso era así, de que eso estaba bien, y me cantaba una canción o me hablaba de manipulación, y así hizo lo que quiso con mi cuerpo, con mi mente, y así me configuró la cabeza. Imagínate que con 14 años, nada, un adolescente de una banda de rock. ¿Qué edad tenía él en ese momento? ¿Qué edad tenía Aldana? Él tenía 33 años. Vos 14 y él 33. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta? Yo 13. Que todo eso no era normal? ¿Estaba mal? Sí. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta? Yo conviví con él un año y él entró a mi vida con más fuerza, porque hasta ahí nos veíamos esporádicamente. Cuando hubo un hecho muy fuerte en mi familia, que fue la muerte de un familiar. Así que nada, él no entró con fuerza a mi vida en cualquier momento. Y me di cuenta cuando empezó a golpearme en la convivencia, cuando comenzó a golpearme fuera de las relaciones sexuales. No sé realmente bien cómo me di cuenta, porque estaba muy sola, la verdad. Creo que fue cuando empecé a mirarme al espejo y darme cuenta que no estaba bien, no estaban bien esos moretones en mi cintura, no estaba bien el asco que sentía por mi cuerpo, no estaba bien
porque empecé a ir a la escuela, porque había dejado la secundaria, y empecé a ver a compañeros que tenían vidas sanas y que hacían cosas normales, y apenas esbozaba algo y era como, ¿qué? Entonces no decía nada, pero decía, ¿pero cómo puede ser? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que fue eso también, el ver personas sanas a mi alrededor cuando comencé nuevamente la secundaria y empezar un proceso de observación y que fue muy solitario y que tuve que tener mucha fuerza también y bueno, más o menos a los 18 y medio logré separarme. Hubo como un año y medio más después de separación interminable, donde él venía ya con la actual mujer, estando, venía, que me amaba, que quería volver. Humillaciones cotidianas todo el tiempo, en todo momento. Y bueno, y a los 20 años hago un curso de empoderamiento personal. Y ahí empiezo a ver con más claridad la magnitud de lo que me había sucedido y de mi historia, porque no le ponía nombre. Sí, me generaba un montón de cosas, pero no le ponía nombre. No ponía abuso sexual, violación, corrupción de menores. Eso no lo ponía. Sentía que estaba mal y me sentía destrozada, pero no le ponía nombre a lo que me sucedía. Cuando le pude poner nombre, hice mi primer denuncia. Carolina, Mauro Zeta soy, gracias por atendernos. Estaba leyendo recién el fallo y la verdad que es impactante, sobre todo ese segundo párrafo, y quiero ir a ese punto, siguiendo tu historia de vida y lo que vas contando. Fue así tal cual lo describe el juez, el hecho del aprovechamiento de él, de su condición de ídolo, de la inmadurez sexual de cada una de sus víctimas. Enumera 7 esta resolución, hace el corte en 7 porque faltan las otras 3 incorporar, pero eso que describe el juez en palabras que son jurídicas, es tal cual vos lo vivenciaste. Esto es tal cual todas lo sufrimos, es tal cual todas lo sufrimos y lo padecimos. Y se queda corto. Se queda corto. Sí, yo omití partes que por el horario no se pueden ni decir. No, bueno, muchas gracias por el respeto. Carolina, Entonces, ¿cuándo empezás a terrible lo tomar que contacto vivimos. con otras chicas? Porque supongo que en algún momento habrás pensado que eras la única, pero una vez Con otras chicas violentadas por Claro, una vez que hiciste pública la denuncia, supongo que otras chicas empezaron a comunicarse con vos. Mira, cuando hice las primeras denuncias, bueno, obviamente que me quedé sin mi círculo de amigos porque todas mis amigas eran sus amigas, así que eso lo viví muy sola. Y luego esta denuncia que la hice porque Mailén, que es una persona a la cual estoy también muy agradecida, que es la persona que denuncia a Miguel del Popolo, otro violador suelto, se empieza a viralizar una pancarta que hicimos el año pasado en un recital de ellos en la Patagonia, donde yo no sabía que iba a tocar y dije no me voy a quedar callada ante esta situación. Hicimos una pancarta donde decíamos Cristian Aldana, abusador de menores, psicópata, golpeador, las mujeres ya no nos callamos más. Y cuando sale este video se empieza a viralizar esta pancarta y un blog que otras chicas cuando vieron esa pancarta hicieron, contando otros testimonios. Cuando sale este video de Mailén, la verdad es que sentí mucha abrumación. Yo acababa de llegar a Buenos Aires y no lo dudé ni un segundo. Dije, lo voy a hacer. Así que hice la denuncia en el atajo fiscal de La Boca, pero sin saber que otras chicas estaban denunciando. Realmente lo que me daba fuerza era que Mailén se haya expuesto a contar esa historia y haya tenido repercusión a través de ella, la nuestra, la mía, y empezar a leer mensajes de apoyo, otros testimonios. Eso me dio fuerzas y por eso hice la denuncia. Cuando terminé de hacer la denuncia, a las 2 horas me llamaron y me comunicaron que en UFEM habían entrado 6 denuncias más. Sí. De las cuales 6 denuncias más, de las cuales solo conocía de aquella época a una. A ninguna de las otras chicas, a ninguna. ¿Sabes que es importante, Carolina, eso que decís? Ahora vamos a, probablemente en un ratito, hablar con la fiscal, la doctora Karina Laboceta de la UFEM. Es muy importante lo que decís de que no había conocimiento previo entre ustedes, porque uno de los argumentos típicos de defensa de un sospechoso de esta clase de delitos es me la armaron, se pusieron de acuerdo. Acá vos estás contando algo muy interesante, el no conocimiento entre las denunciantes, lo cual no es un dato menor.
Sí, hay mucha ignorancia, lamentablemente, y él manipula un manojo de personas enceguecidas, que no se dan cuenta de el daño que hacen y cómo perpetúan esta cultura de la violación tan tremenda. Pero es ilógico realmente pensar que vamos a exponernos 10 mujeres a denunciar penalmente por abuso sexual, corrupción de menores, agravantes como contagio de enfermedad, golpes, manipulación, sadomasoquismo, perversión. Y exponernos a eso, ¿por qué? ¿Quién es Cristiana Claro, Aldana? ¿con qué fin? Claro. ¿Por qué? Para que nos humille la Unión de Músicos Independientes, para que nos humillen toda su séquito de fanes, para que nos humille su familia, su hermana, su mujer, para eso, porque eso es lo que nosotras recibimos desde que estamos denunciando. Entonces, ¿y él qué dijo cada...? Es ilógico pensar eso, ninguna mujer va a hacer una denuncia. Recordame que decía él, estaba tratando de buscar en archivos si él habló o no cuando vos hiciste la primera denuncia, no la primera, la que se hizo visible, me refiero, en Atajo. Él habló, se expidió, comunicó algo por Facebook, dio una nota, yo no me acuerdo cómo fue el camino posterior a las denuncias. ¿Él se defendió de algún modo? Mira, la verdad es que no hay que ser muy experto para leer las cosas que publica, o ver el video de cuando se presentó de monja en el Obelisco y darse cuenta que es un psicópata perverso. Niega todo. No es un especialista ni alguien. Obviamente que niega todo, dice que me conoció a los 16 años. Hay videos, hay fotos, hay charlas, hay testigos. Está nuestra palabra, que es lo más importante y lo más valioso. Sí, claro que negó todo, que nos conocía, que obvio, siempre negó todo públicamente. Y su banda, los que no mantienen el silencio, también negaron todas las situaciones, siendo muchos o la mayoría cómplices y coactores de todos los hechos sufridos. En algún momento hubo una marcha, no sé si estuviste en aquella marcha el día que apareció vestido de monja y tocando la guitarra. ¿Estabas ese día? Sí, yo justo estaba presentando a unas compañeras de Hurlingham que estaban leyendo el manifiesto de una de las denunciantes, así que fue un momento bastante choqueante. Pero la premisa era no violentarnos porque era lo que quería y es lo que quiere y es lo que busca todo el tiempo. No hay forma de que pisemos el palito porque no estamos mintiendo. Entonces no hay forma. No se sostiene nada de lo que dice porque no estamos mintiendo en nada de todo lo que estamos diciendo y denunciando, ni nosotras, ni todas las otras denunciantes de todos los otros violadores que están sueltos hoy. Carolina, entonces, déjanos abrir ese paréntesis. Llamo a esa conciencia y a esa hermandad con las compañeras y con todas nosotras que nos animamos a denunciar que no es nada fácil declarar y revisar esas historias y revisar esa herida y meterse en ese hueco emocional que duele y que dolió tanto. No es fácil, no es nada fácil. Así que basta de revictimizar a las personas que con un esfuerzo muy grande nos animamos a denunciar a las personas que nos cagaron literalmente la inocencia y la adolescencia y gran parte de nuestra vida. Porque es una herida que no se borra nunca más. Déjanos abrir un paréntesis, Carolina. Puede ver las cosas mejor, Carolina, pero eso no se olvida nunca más. Por favor, déjanos abrir un paréntesis para que la gente vea lo que pasó ese día en la marcha, donde había un manifiesto, había una denuncia pública en pleno centro de Buenos Aires y pasó esto. Lo vemos y lo escuchamos. Bueno, nada, Carolina, solamente queríamos que la gente vea lo que se puede interpretar claramente como una provocación, digamos. Si hay alguien que está haciendo una denuncia en un lugar público, aparecer vestido de esa manera cantando, más allá de lo que cante, digamos, claramente se trata de que no es eso. casual, él
No es casual. Él se vestía de monja para sus fiestas llamadas por él perversas. Arruinó muchas vidas vestido con ese atuendo tan perverso. Vos hablas de más Así que no gente es casual. involucrada. Pudieron puntualizar la concreción de orgías. Hay más gente involucrada, es del entorno. No voy a decir ningún nombre. No tengo ganas. No te pedía nombre. En las declaraciones damos nombre y apellido de todas las personas que coactuaron con él, que fueron cómplices, que callaron, que hoy callan, que hoy lo encubren. Mucha encubridora y encubridor, muchísimo. Bandas, muchas bandas que me vieron a mí particularmente cuando yo era su pareja en situaciones de llanto, por ejemplo, desconsolado, un llanto que él, cuando le preguntó, me acuerdo, una fan en Castelar, en una secuencia muy horrible en la que me golpeó en el baño, yo me puse a llorar muy fuertemente. Le preguntaron qué me pasaba y él dijo que me dolía la cabeza. Le duele la cabeza, ya está. Es un ambiente superficial, es un ambiente que exigimos que lo limpien, es un ambiente donde el machismo se ve muy fuertemente. El rock argentino es lo que dijo Cordera, es eso, no es ni más ni menos que eso. Bueno, eso es el rock argentino. No es casual porque... Y no estoy hablando en contra del género musical. Carolina, el disparador de lo que dijo Cordera en aquel sí. momento fue justamente una pregunta sobre Aldana. Sí, Ese sí, día, contestó, ese día le estaban pero preguntando... sí, todos sabíamos que estaba con menores. Ese día le estaba preguntando a alguien sobre esta situación. Sí, y él contestó así abiertamente que si eso, cómo va a ser eso abuso si eso siempre fue así. Y claro, si estos rockeritos se manejan con la impunidad esa hasta hoy, ya está, se acabó el juego. No solo de los rockeros, de absolutamente todos los que están en situaciones de poder y se abusan de esa situación. Profesores de universidad, periodistas, en espacios laborales, padres, primos, tíos, parejas. Se acabó la impunidad para todos, se acabó. Limpien sus espacios, No estamos hablando del rock argentino, estamos hablando de lo que le da de comer al rock argentino. Y se alimentan de eso, se alimentan de inocencia, se alimentan de morbo. Cuando... No se trata de demonizar al rock argentino, se trata de limpien sus espacios, loco. Cuando Sus conociste espacios, otras chicas que habían pasado por cosas similares, ¿se parecían mucho las historias? ¿Parecía que estabas frente a la misma, a tu propia historia? Sí. El accionar siempre fue el mismo. La forma de manipular perversa de Cristian Aldana siempre fue la misma hasta el día de hoy. Hasta ayer. Y si ven el video, como les dije, no hay que ser muy experto para darse cuenta. Ahí está todo. Esa persona tiene que estar presa para siempre. Para siempre. Porque tiene niñas a su alrededor a las que les puede arruinar la vida. Y no solo a niñas, hay niños también. Hay varones, hay adolescentes, mujeres, varones. Muchas personas que sufrieron la morbosidad y la perversión de este sujeto. Tienen que estar presos. Es un peligro para la sociedad. No es una tontería, no es menor. Y no es ninguna cosa fácil estar diciendo todo esto frente a una cámara y haber hecho las denuncias que hicimos. Lo extraordinario Entonces, del caso, digamos... Conciencia, por favor, conciencia. Para aquel que lo ve de afuera y seguramente habrá encontrado resistencia también o crédito al principio de tu denuncia, de tu historia, es que en la banda está su propia hermana. Es una particularidad del otro yo, son los hermanos Aldana, ¿no? Y alguien podría preguntarse... No tengo mucho para decir de esa persona, la verdad. Es una persona
que lo único que voy a decir es que negó todo su compañera de banda, desde que tienen creo que 14 años. No creo que nunca haya visto nada, que no se haya callado. No quiero entrar en ese territorio, pero todo está en la justicia. Carolina, ¿cómo fue el momento en el que se empiezan a sumar las denuncias en la UFEM? Porque arrancás vos, en Atajo, son nombres que le explicamos a la gente, lugares donde se fueron haciendo las denuncias, fiscalías especializadas, y de repente te encontrás con que vos podías saber que no eras la única, pero de repente te das cuenta que empieza a haber gente que se anima a ir a tribunales, igual que vos. ¿Cómo fue ese momento de enterarte que mucha gente empezaba a contar en tribunales lo que vos te habías animado a contar? Yo creo que a todas más o menos nos pasó lo mismo, porque cuando nos conocimos hablábamos de eso, de... No tiene palabras que te crean, que no te juzguen. Hablar con alguien que pasó por lo mismo y que ni siquiera tengas que hablar tanto, porque lo comprendo, hermana, lo comprendo, lo viví. A lo largo de esta historia, ¿te cruzaste con mucho machismo en todos lados? Bueno, vivimos en una sociedad machista y eso no es un simple eslogan feminista, eso es una realidad. Vivimos en una sociedad machista donde el 100%, me animo a decir, de las mujeres fuimos abusadas de alguna forma sexualmente a lo largo de nuestras vidas. Desde el piropo nauseabundo o la tocada de culo o ese poder impune de las personas en la calle con las mujeres o con otras identidades, hasta esto, hasta la pedofilia, el abuso intrafamiliar, tu pareja, tu novio, tu amigo, el profesor. Vivimos en una sociedad machista y por eso empecé agradeciendo al movimiento, porque esto es por y para el movimiento. Esto no es... yo en el 2010 denuncié y me fui de viaje muy bastardeada y sintiéndome muy mal, porque nadie me creyó, porque en la comisaría de la antimujer me trataron muy mal. Y hubo un cambio muy grande que se debe exclusivamente a todo el movimiento en lucha en contra de los abusos, las violaciones y las violencias y los femicidios. Entonces, se los agradezco profundamente, porque si esto se está moviendo y se están moviendo las fichas es porque hay un gran número de mujeres que estamos diciendo basta, basta, mi cuerpo vale, yo valgo. Y mi palabra vale. Y hablar resignifica, sana, cambia. Entonces, estoy muy agradecida con el movimiento. Hacé, si podés, una mención a lo que te pasó en 2010 como contraste cuando fuiste a la comisaría que vos bautizás de antimujer en Morón, para que otra mujer que nos está viendo y le esté pasando lo mismo hoy sepa cómo son las situaciones asimétricas de lo que denunciaste en 2010 y te cerraron las puertas, y después cuando te empezaron a escuchar, porque el fallo de hoy realmente, te lo acabo de leer de arranque, es impecable la resolución hasta ahí de lo que uno puede leer del juez, pero contarle a la gente que fue ir en 2010 a la comisaría de Morón, de la mujer de Morón, y que te digan qué. ¿Cómo te respondían? Mira, yo llegué, tenía 20 años, 19, esa edad era mucho más chica. Llegué muy golpeada psicológicamente, con una amiga, con mi hermana, nada, una situación mucha vulnerabilidad también. Y en la comisaría, por ejemplo, de Morón me atendieron y me preguntó la policía, ¿qué hiciste, nena? Eso fue lo que me preguntó. ¿Qué hiciste, no me dieron nena? Ni siquiera un vaso de agua. Sí, después de que declaré y que estuve llorando y sintiéndome bastante expuesta, me dijeron que tenía que hacer la denuncia en Capital Federal, porque ahí habían sido los últimos hechos. Y no me aceptaban relatar los hechos de antes de esos últimos 2 años. Entonces me fui a esa comisaría, hice la denuncia, de vuelta a la secuencia horrible de tener que contar esos sucesos en un espacio tan horrible como una comisaría, con gente que tiene armas, un atuendo que no me cae para nada bien, contar tu historia desgarradora y que me den un papel, yo estaba tan mal que no lo miré, llegar a mi casa y que me hayan puesto un nombre, no pusieron mi nombre, me dieron una denuncia de otra señora, no. Tuve que volver a ir a denunciar.
volver a declarar, para que me manden y me quieran obligar a hacer pericias en mi cuerpo, a una persona que está denunciando abuso sexual, golpes. Tenés el cuerpo herido, el alma cortada en pedazos. ¿De qué pericia de cuerpo me estás hablando? Es un manejo muy terrible el que hay. Y que por suerte, gracias a todo el movimiento en lucha, está cambiando. Porque hoy existen espacios como UFEM, donde hay un espacio para denunciar tranquilo, donde no te atiende alguien con un atuendo, con un arma, donde hay psicólogas, abogadas, asistentes sociales, Estado VIC, que es un espacio donde orientan a las víctimas, donde te apoyan, te acompañan a las pericias, te acompañan a hacer la denuncia. Falta un montón, obviamente, y esperamos que esos lugares no sean cerrados. Pero bueno, existen, en ese momento ni siquiera existían. Esperanos, por favor, un poquito. Yo también, en línea, si podés, porque está en línea la fiscal y le queremos hacer algunas preguntas. Quédate, Carolina, y escucha la entrevista que va a hacer Mauro. Agradecemos Gracias. Que está en línea una de las fiscales que intervino, la doctora Mariela Laboceta de la UFEM. Gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo le va? Mauro Zeta, Guillermo Favale, y del otro lado la está escuchando Carolina, la primera denunciante de Cristian Aldana. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá repasando, ella recién estaba hablando de la UFEM, del valor que tiene una fiscalía temática. Doctora, puntualmente usted recepciona cuántas denuncias en la UFEM y aporta a la causa principal que ya estaba tramitando la doctora Bettina Bota. No es fácil. La primera denuncia en realidad la presenta en un atajo en uno de las agencias territoriales de la justicia del Ministerio Público, una de las expareja de él, sí. Y esa causa tiene una tramitación independiente. Bien. Luego nosotros en paralelo recibimos una serie de declaraciones testimoniales de varias de las víctimas, más o menos fueron 6 en total las que terminaron siendo judicializadas, y construimos una investigación preliminar toda junta con los testimonios de todas las víctimas, y elevamos, una vez que terminamos de cerrar esa parte de la investigación preliminar, la judicializamos y esa se acumuló a la otra, y terminaron ambas en la fiscalía de la doctora Bota. ¿Sabe qué, doctora? Recién yo leía la resolución, la acaba de publicar el Centro de Información Judicial, por eso se hizo pública, en la que el juez Roberto Ponce rechaza la excarcelación de Aldana. Y yo compartía con Carolina, que está aquí en el móvil y la está escuchando también, que es la primera denunciante, justamente la que hizo la denuncia en atajo, los conceptos del juez. No sé si usted pudo percibir lo mismo en su instrucción o en su aporte que hizo desde UFEM, muy fuertes, ¿no? Marcando cómo este sospechoso hoy detenido se aprovecha del estado de ídolo de sus propias víctimas, de la inmadurez sexual, habla de orgías que lleva adelante con menores de edad. ¿Usted se encontró con esos testimonios, doctora? Mira, nosotros en general como unidad especializada trabajamos en un montón de casos que son casos testigos. Creo que lo rico de este caso es que fue un ejemplo para un montón de mujeres que están en situaciones similares, por un lado, de mujeres que se unieron para hacerse fuertes y poder contar cosas que la venían agobiando hace un montón de tiempo, y a la vez, esto que vos decís, digamos, expuso una situación que se repite en el ámbito del rock. Hoy me lo decía también un colega tuyo de una revista vinculada con el ámbito del rock, que es absolutamente habitual en ese ambiente, ¿no? Porque estos son los casos que sirven por eso nosotros también trabajamos mucho en contacto con los medios de comunicación y difundiendo el trabajo que hacemos, porque son trabajos que cuando son bien hechos se multiplican como buenas prácticas, digamos, ¿no? Buenas prácticas del sistema de justicia, de la forma en que se atienden las víctimas, y a la vez, digamos, hacen públicas situaciones que terminan tienen implicancias positivas para otras mujeres que están en la misma situación y que pueden animarse a salir a luz, a contar su verdad, a darse cuenta que no son culpables ni responsables de todo esto. La problemática del abuso sexual infantil también es algo que a medida que se va haciendo público y las víctimas se van animando a declarar, queda en exposición esto, ¿no? De que se corre el lugar de responsabilidad y de victimización, de las mujeres a veces se sienten responsables, o los niños y niñas se sienten responsables por los abusos que han sufrido durante mucho tiempo, y logran revertir, contando su relato y poniéndolo al público, logran revertir esa idea de que en realidad los responsables son los delincuentes, los agresores, los abusadores. Bien, doctora, gracias por este contacto. Queríamos aprovechar su palabra y saber qué habían hecho desde la UFEM. Muy amable.
Por favor, a ustedes. Buenas tardes. Bien. Me quedo con una interesante, cosa, con una cosa comparte central. el mismo criterio que Carolina. Claro, pero además vuelve a poner, Carolina lo había hecho antes, vuelve a poner Rock. al rock en el medio de la escena, al rock en la escena. ¿Te llamó la atención eso que lo haya hecho una fiscal, Carolina? No, porque como estábamos hablando, es un espacio de mucho poder, de mucha idolatría, de mucho machismo y donde hay mucho abuso de poder. Entonces no me llama la atención. No es una demonización al género musical. No, claro. Es Al mundillo, digamos. eso que estoy diciendo. Limpien sus espacios y basta de la idolatración enceguecida. Empecemos a cambiar también nuestra perspectiva y nuestra cabeza para que esto no le suceda más a nadie. Las cosas como No, son, nadie se merece todo lo seguramente que vivimos. no en este extremo, pero bueno, es parte de la cultura casi universal del rock, ¿no? El rockero y sus chicas jóvenes. Lo que pasa es que hay un límite entre el rockero y sus chicas jóvenes. Una cosa es el rockero y sus chicas jóvenes y otra cosa es el rockero y niñas, ¿no? Sí, yo diría, como para ampliar el tema y no quedarnos en esto, es algo que sucede con el abuso de poder y con el machismo instalado en la cotidianidad del día a día de todas las personas. Porque esto mismo sucede en las familias, esto mismo sucede, está denunciando Julieta Gauto a Dante Palma, ex periodista de 678, y está denunciado por violencia de género, y también es un espacio de poder y también es un espacio donde se aprovecha de su rol de comunicador social, donde se tergiversa el mensaje y donde se sigue abusando de su imagen y de esta situación que se da desbalanceada de idolatría. Entonces, no es solo el rock, es cualquier espacio donde hay abuso de poder y donde se da de comer todo el tiempo a esta situación de maximizar, de idolatrar, de poner a estas personas en pedestales y en lugares que no existen y que te pueden hacer mucho daño, muchísimo daño. Entonces es también trabajo de todas nosotras y de todos nosotros rever todo eso que construimos para destruirlo, porque no lo queremos más, no sirve para nada. No sirvió y no va a servir nunca, no sirve para nada. Gracias, Carolina, por tu testimonio. Muchas gracias, ya no nos callamos más. Gracias. Te mandamos un abrazo grande y feliz Navidad. Gracias también a Claudia Salto, que estaba en nuestro móvil. Esta es la imagen de Cristian Aldana, el líder del Otro Yo, el cantante del Otro Yo, un artista consagrado dentro del rock argentino. Para las personas grandes que nos siguen generalmente este género, le digo, es una banda de las más importantes de Argentina, con una grandísima trayectoria. Estas denuncias empezaron, como recién nos decía Carolina, en el año 2010, y una vez que apareció una pancarta en un recital en la Patagonia, esa pancarta se viralizó y empezaron a aparecer otros casos que no estaban conectados entre sí, que se transformaron en denuncias. Esas denuncias terminaron en manos de la justicia, que resolvió en las últimas horas, Mauro, dejarlo detenido. Sí,